Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo de mantenimiento de la Universidad Politécnica Salesiana, mecánica nivel sexto. Los integrantes de mi grupo son Terán Gabriela, Alomía Sebastián, André Chavarri, Eric Molina y Stalin Troya. Les vamos a hablar sobre el mantenimiento preventivo basado en vibraciones. Como introducción, tenemos que este mantenimiento se refiere a la competitividad de la industria actual. Se basa en una gran medida en el uso abundante de maquinaria para automatización de las operaciones de fabricación. El mantenimiento de dicha maquinaria es un aspecto fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema productivo y, por tanto, su productividad. Históricamente, el mantenimiento de máquinas empezó siendo un mantenimiento básicamente correctivo, es decir, basado en la reparación de los fallos una vez producidos, y con una escasa organización de la actividad. Con la Primera Guerra Mundial se inició en Estados Unidos la aplicación del mantenimiento como una actividad organizada en las funciones de la maquinaria de la guerra. El mantenimiento predictivo se basa en dos premisas fundamentales, que son que existen parámetros de objetivos mesurables cuyo valor indica el estado de la máquina o de sus componentes. Y la segunda, que los componentes presentan un modo de fallo no repentino ni aleatorio, existiendo una variación monótona en el valor del parámetro, que se aleja cada vez más de su valor normal antes que se produzca el fallo. Niveles de vibración normativa. ¿Qué debemos entender? Cualquier máquina vibra durante su funcionamiento. La intensidad de vibración depende del diseño, de la situación, la bancada, de las condiciones de operación, del estado de la máquina y otros factores. Además, el nivel de vibración de la máquina varía de unos puntos a otros de la misma. Por eso se tiene que tener en cuenta que el límite aceptable de vibración antes de intervenir sobre una máquina debe establecerse asegurando los siguientes criterios. Como criterio número 1 tenemos que la vibración no debe superar el límite que ocasione un funcionamiento defectuoso de las máquinas. Por ejemplo, la vibración de una rectificadora no debe sobrepasar el límite que impida alcanzar el nivel de acabado superficial, el acabado superficial deseado que necesitamos en esa máquina. También que la vibración, como segundo punto, la vibración aceptable no debe reducir de manera apreciable la vida útil media de los componentes de la máquina. La vibración de la máquina no debe superar el valor que haga problemático el correcto funcionamiento de otras máquinas cercanas o la integridad de otros sistemas o instalaciones. Y la vibración de la máquina no debe provocar defectos dañinos en las personas. Como ampliándonos más en el tema, la vibración normal en condiciones iniciales aceptables de la máquina solo puede establecerse en diseño con unos límites inferior o superior. El valor real, una vez puesta en funcionamiento, dependerá de las tolerancias de fabricación. Un nivel de vibración superior al valor más alto de esta zona indicaría una condición peligrosa de la máquina y esta debería ser intervenida o al menos el periodo de inspección debería reducirse para captar la evolución antes de que se produzca el fallo. Medida de vibración relativa del eje y medida de vibración en carcasa. En medida de vibración relativa del eje tenemos que para la medida de vibración en este caso se utiliza habitualmente dos sensores de proximidad sin contacto por efecto Eddy, que se atornillan de forma permanente sobre el cojinete en dirección radial con un desfaste de 90 grados entre ambos. A partir de sus medidas es posible calcular la posición instantánea del centro geométrico del eje y por tanto la amplitud de vibración. El gráfico de Dresser-Clark. Este gráfico podemos encontrarlo en el libro de mantenimiento predictivo basado en vibraciones, debido a que este gráfico relaciona dos partes fundamentales en las vibraciones, que sería la velocidad en revoluciones por minuto, que es más asociado hacia los motores, y en el eje de las Y, la distancia media medida con sensores de proximidad en milímetros o en micrómetros, debido a que son distancias muy pequeñas. Este gráfico relaciona mediante unas curvas en qué posición se encuentra un sistema de funcionamiento mediante vibraciones, ya que si relacionamos velocidad de giro con el nivel de vibración medida en milímetros, podemos determinar mediante una gráfica en qué posición de la gráfica nos encontramos. Puede ser una zona crítica para el funcionamiento del sistema o una zona favorable dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. La carta de Rathbun es una gráfica igualmente, pero esta es un poquito más compleja debido a que no solamente relaciona velocidades y distancias medias de vibración en milímetros, ya que esta muestra zonas de eficiencia debido a que la gráfica se encuentra en una escala de tipo logarítmica.
así que podríamos visualizar fácilmente si es que el punto de trabajo en el que estamos operando es una zona de peligro, una de ligeramente o de bajo peligro, y se puede seguir trabajando. Incluso esta gráfica nos da una zona de fallo inminente. Se trata de una de las primeras guías existentes desarrollada en los años 30. Hoy prácticamente no se usa, aunque sirve como primera aproximación en algunos tipos de fallos. La logarítmica, la vertical, que corresponde a la vibración medida a desplazamiento, el valor del pico a pico, y la horizontal correspondiente a la velocidad de giro de la máquina, que corresponde a la frecuencia, a la señal de vibración adquirida. Normas ISO. La normativa ISO es la más utilizada como referencia para establecer límites de vibración aceptables. Existen dos normas con más relevancia, que son la ISO 7919, Measurements on Rotating Shafts and Evaluation Criteria, que es para la medida de vibración relativa de ejes, y la ISO 10816, relativamente nueva, que es Measurements on Non-Rotating Parts, que se usa para la medida de vibración sobre la carcasa de la máquina. Esta última reemplaza la ISO 2372, utilizada desde 1974 hasta principios de los 2000. La ISO 10816 es empleada como comparación para establecer el nivel de vibración global de la máquina. Desde 1995 al 2001 es empleada. Consta de 6 puntos en total. La parte 1 es reglas generales. La 2, turbinas y generadores. La 3, en las que nos enfocamos, es máquinas industriales. La 4, turbinas de gas. 5, plantas de bombeo. 6, máquinas alternativas. Ya. Dentro de la ISO 10816-3, tenemos una serie de condiciones, como son: la máquina deberá ser separada de otras máquinas vibrantes y se le hará funcionar a la velocidad de régimen. En el caso de máquinas de velocidad variable, se deberá realizar un barrido a diferentes regímenes habituales. Otra condición es que la medida de vibración realizada es el valor global en velocidad eficaz, llamado RMS, con un filtro de rango de 10 a 1000 Hz. Y otra condición sería que los puntos de medida serán sobre la carcasa de la máquina, en la proximidad de los apoyos, realizándose dos medidas radiales, cuyas direcciones se cortarán en el eje y una axial. Ahora, la clasificación según los tipos de apoyo y soporte. Eh, Sabemos que los apoyos tienen dos tipos, los rígidos y los elásticos. Ahora, esta clasificación viene dada de acuerdo al grupo, ¿no? Máquinas del grupo 1 tienen una potencia mayor a 300 kilowatts, ¿ya? Las máquinas del grupo 2 están entre el rango de 300 kilowatts y 15 kilowatts, ¿ya? El grupo 3 ya lo componen bombas con motor independiente, ¿ya? Cuya potencia es mayor a los 15 kilowatts. Y el grupo 4 lo componen también bombas, pero de motor integrado, con una potencia mayor a 15 kilowatts. Ya existen dos grupos más, que son máquinas de apoyo rígido y máquinas de apoyo flexible. Ya. En el lado derecho podemos observar la tabla de severidad de vibración para máquinas rotativas desde 120 a 15.000 revoluciones por minuto. Ya. Si cumple este rango, y escogiendo ya sea una máquina, por ejemplo, del grupo 2, con una potencia entre 300 kilowatts y 15 kilowatts, como ejemplo podríamos decir 100 kilowatts, ¿ya? Y su apoyo es rígido, podemos comparar en la tabla de vibración, si es que cumple. Estamos en esta 15 kilowatts de 300 kilowatts, ya, es rígido. Entonces, la columna destinada para este grupo o para esta máquina en específico debería ser la primera, ¿ya? Tendríamos que comparar con un vibrómetro la velocidad de vibración en milímetros sobre segundo, ¿ya? Y dependiendo de esto, podemos clasificar a la máquina en una vibración clase A, muy satisfactoria; en clase B, satisfactoria; C, insatisfactoria; o D, inaceptable, fallo inminente. Esta norma es de 1996, habla sobre las máquinas eléctricas rotativas. En la parte 14, sobre vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura de eje igual o superior a 55
16 milímetros. Medición, evaluación y límites de intensidad de vibración establece los niveles de vibración aceptables en máquinas eléctricas rotativas que giran a velocidades de entre 600 y 3600 revoluciones por minuto. Ahí, como se puede ver en la tabla, está especificando sobre, según la clase y la velocidad nominal del motor, la vibración que se puede aceptar. Con respecto a las otras normas, la norma BDI 2056 coincide básicamente con la norma antigua de ISO 2372 y ha sido, junto con esta, una de las más utilizadas como referencia en las últimas décadas. También son de interés las normas API del American Petroleum Institute, que establecen el procedimiento de la medida de vibración para diferentes tipos de máquinas habituales de la industria petroquímica, como turbinas de gas de gran potencia, compresores centrífugos alternativos, soplantes de aire y generadores.